Niele Grewen estaba de pie en el porche delantero, su mano rozaba sin darse cuenta la pulsera de hueso que su esposo le había trenzado años atrás, la única cosa que aún guardaba su calor. Apenas había pasado un mes desde que el río Powder se tragó entero a aquel hombre apache. Un mes. Y, sin embargo, parecía toda una vida. En ese mes, aquella tierra no había conocido la paz. Habían cortado la cerca. Habían vaciado el pozo y escondido en él un polvo extraño. Todas las noches, pisadas desconocidas e indeseadas rodeaban la casa. Nieli se repetía que todavía era lo bastante fuerte para mantenerse erguida. Pero algunas noches, cuando el viento barría la pradera, lo oía, alguien susurrando junto a la puerta. No era el viento. Era el sonido de una amenaza. Aquella tarde, mientras se agachaba para recoger un manojo de hierba seca para atar a la silla, resonó un sonido agudo y siniestro, un cascabel metálico, frío y mortal. Nieli se quedó paralizada. Bajo la hierba, una serpiente de cascabel viva estaba enroscada como un muelle. Si se hubiera agachado medio segundo antes, los colmillos se le habrían hundido justo en el borde del muslo, donde la arteria latía bajo la piel. Retrocedió tambaleándose, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salir. Aquella serpiente la había puesto alguien. No era un accidente de la naturaleza. El viento del final del otoño sopló trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Nieli miró alrededor y vio unas huellas apenas marcadas en la tierra, más grandes que las suyas, con una ranura de acero cerca del tacón. Ya no le quedaba ninguna duda. Alguien quería verla muerta. Y si pretendía conservar el último pedazo de tierra que había pertenecido a su esposo, tendría que buscar al único hombre en Sheridan al que incluso los más crueles temían, Cole Rannoch. El cielo de Wyoming se desvanecía en un crepúsculo pálido y ceniciento que devoraba poco a poco los bordes lejanos de la pradera. Nieli Greyswin se ajustó la capa, montó en su viejo caballo y lo dirigió hacia Sheridan. El miedo aún le temblaba en las manos, la sensación de la serpiente enroscada, el cascabel mortal todavía resonando en su nuca, pero ese mismo miedo la empujaba hacia la única decisión posible. Tenía que encontrar a Cole Rannoch. La gente pronunciaba su nombre con una mezcla de respeto y cautela. Un hombre que vivía aislado en las afueras del pueblo. Sin amigos, sin familia, solo un rifle viejo que nunca se oxidaba y una mirada de ojos grises de acero que hasta los más duros evitaban. Pero también era la única persona en Sheridan de la que se decía que jamás volvería la espalda a quien estuviera en apuros. Nieli detuvo el caballo frente a una cabaña baja de madera, un hilo de humo azul subía de la chimenea. Respiró hondo y golpeó la puerta. Esta se abrió apenas una rendija. Los ojos gris cielo de Cole Rannoch aparecieron por la estrecha abertura, alerta, fríos, atravesando el miedo que ella intentaba ocultar. Tras una larga pausa, habló por fin, con voz profunda y ronca. «Has venido hasta aquí, para encontrarme». Nieli explicó rápidamente, conteniendo el temblor de la voz, la cerca cortada, el pozo envenenado, las pisadas nocturnas y, por último, la serpiente de cascabel viva escondida en la hierba. Cole no dijo nada al principio. Se agachó a examinar las marcas de arañazos en la cesta que ella había traído. Sacó 2 escamas de serpiente todavía cubiertas de ceniza, las olió levemente y señaló la tierra seca frente al porche. Esto no es una serpiente de la pradera. Mira las marcas de cuerda. Alguien la plantó ahí. Dio unos pasos, observando las huellas de botas que ella había traído sin darse cuenta desde el rancho. Con una sola mirada lo supo todo. Ranura cerca del tacón. Botas de mozo de cuadra. Hombres de Bon. Al oír aquel nombre, a Nieli se le hundió el corazón. Magnus Bon, el hombre del que tanto Sheridan como los apaches hablaban en susurros, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El lobo blanco. Cole se irguió, se quitó los guantes y habló con voz baja y decidida. No vas a enfrentarte a esto sola. Nieli apretó los labios, los ojos le escocían. Ni siquiera le dio tiempo a decir gracias, Cole ya se estaba poniendo el abrigo, cogiendo el rifle y pasando junto a ella como si la decisión estuviera tomada desde hacía mucho. Vamos a tu rancho. Quiero ver con mis propios ojos hasta dónde han llegado.
La noche empezaba a caer. Pero, por primera vez desde que su esposo murió, Nieli ya no cabalgaba sola en la oscuridad. La noche se posó sobre Hartridge con un velo fino de niebla, fría e inmóvil. Tan silenciosa que el crujido de una ramita seca bajo un casco sonaba como un disparo retumbando en la oscuridad. Cole Renick entró en el patio del rancho de Nieli. Sus ojos grises escudriñaban cada marca en el suelo como si pudiera leer las historias que la tierra intentaba ocultar. Nieli lo seguía de cerca, aferrándose la capa. La presencia de Cole la sostenía, aunque el recuerdo de la serpiente viva aún le rondaba el tobillo como una sombra de muerte. Cole se arrodilló junto al pozo. Tomó un poco de ceniza sucia del borde y la frotó entre los dedos. Subió un olor acre y penetrante. Veneno para pozos, dijo en voz baja. Esto solo lo usan las grandes ganaderías. La gente de Bonn lo emplea para matar lobos. Nieli tragó saliva. ¿Estás seguro de que es Magnus? Cole no respondió de inmediato. Caminó hasta la sección cortada de la cerca. Los cortes de sierra eran limpios, deliberados, rápidos. Luego siguió el leve rastro de tierra removida donde alguien había estado vigilando la casa. Finalmente habló, lento y seguro. Magnus lleva mucho tiempo queriendo esta tierra. Tu marido murió. Dio su oportunidad. Las palabras, tu marido, atravesaron a Nieli como una cuchilla. Todas las imágenes de él, su risa, sus manos, se hundieron de nuevo bajo el frío caudal del río Powder. Cole la miró como si pudiera sentir el peso que le oprimía el pecho. No eres la única a la que ha hecho daño, pero eres la única que sigue en pie. Nieli bajó la cabeza, la voz se le quebró en la garganta. Solo, no quiero que haya muerto para nada. Cole apoyó su mano fuerte en el poste roto de la cerca. Su voz era calmada, pero ardía. Entonces no vamos a dejar que Magnus duerma tranquilo ni una noche más. Se quedaron juntos en medio del patio de hierba, sus sombras alargadas bajo la luna creciente. Un plan empezó a tomar forma, audaz, peligroso, pero el único camino posible. Cole habló primero, con los ojos afilados como la línea entre la vida y la muerte. Tienes que hacerles creer que estás débil. Que estás dispuesta a rendirte. Nieli lo miró, sus ojos castaños se encendieron de repente con resolución. Es la única forma de que muestren la cara. No solo la cara, añadió Cole con media sonrisa, también su culpa. La tierra quedó en silencio. El viento subió del valle. Aquella noche no era solo el comienzo de un plan. Era el momento en que Nieli Grewen dejó de huir. Los rumores corrieron por Sheridan más rápido que el viento por la pradera. En menos de una hora desde que Nieli Grewen entró en el Selún, todo el mundo sabía que la viuda Apache se había derrumbado de desesperación, que estaba dispuesta a vender su tierra y que esa noche dormiría sola. Nieli se sentó en un rincón del bar, con los hombros caídos, exactamente como alguien que ha perdido toda esperanza. Pero nadie vio su mano bajo la mesa, cerrada en un puño tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. En el mostrador, Magnus Bonn permanecía bajo la luz pálida de la tarde, con su sombrero de ala ancha proyectando sombras sobre la mitad de su rostro pétreo. No se acercó a ella. Solo la miró una vez, con una sonrisa torcida en la comisura de los labios, la sonrisa de quien cree haber ganado ya. Cole había acertado. Magnus picó el anzuelo de inmediato. Cuando el sol se puso, Nieli cabalgó de regreso al rancho. Tras la loma, Cole Renick y sus dos vaqueros de confianza, Hal y Jory, ya estaban escondidos en las posiciones elegidas desde el mediodía. Los tres permanecían en silencio, fundidos con la tierra y el polvo rojo como sombras. Nieli entró en la casa. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino porque por fin había llegado el momento. La casa de madera parecía más grande de lo habitual. La lámpara de aceite temblaba, alargando su sombra por la pared como un segundo espíritu errante. Por un breve instante, la soledad la golpeó como una ola. Durante un mes lo había enfrentado todo sola, el duelo por su esposo, la hostilidad del pueblo hacia una mujer apache, las amenazas invisibles que acechaban su hogar. De pie en la habitación vacía, comprendió lo agotada que estaba en realidad.
susurró, sin saber si hablaba consigo misma o con el hombre escondido en algún lugar afuera. La vida es tan dura. He vivido demasiado tiempo sin un hombre. Necesito un hombre. Aquellas palabras eran la verdad cruda de un alma que había estado rota durante demasiado tiempo. La noche cayó por completo. Entonces se oyó el crujido de grava en el porche. Nieli contuvo el aliento. La ventana de la izquierda vibró suavemente, como si algo la rozara. Una figura apareció tras el cristal. Luego otras dos. Habían llegado. Nieli se colocó detrás de la puerta del dormitorio, la mano apoyada en el gatillo, los oídos atentos a cada respiración. La casa estaba en silencio, tensa como la cuerda de un arco. Entonces unos pasos pesados entraron en la sala principal. Una voz masculina susurró. «Rápido». Y recordad, Magnus dijo que la quería viva. En ese instante Nieli comprendió que aquello no era solo una trampa para sus enemigos. Era el momento en que ella elegiría si vivir o morir. Respiró hondo y apretó la culata del arma. Un clic metálico rompió el silencio y la noche de Wyoming contuvo el aliento, esperando el primer disparo. La oscuridad dentro de la casa de madera se había vuelto casi sólida. Los tres hombres enviados por Magnus Bond se deslizaron con cuidado, pero no lo suficiente como para ocultar el suave golpeteo de las botas contra el viejo suelo de madera. Nieli Greyswin permanecía detrás de la puerta del dormitorio, aferrando la pistola que Cole le había dado. El sudor frío le recorría la espalda, pero sus ojos no parpadearon. En ese momento lo vio claro, si retrocedía esa noche, retrocedería para siempre. Un susurro llegó desde la sala principal. «Seguro que está dormida. Traed el aceite. Empezamos el fuego por la esquina de la cocina». Nieli cerró los ojos un segundo. Oyó los pasos del primer hombre acercándose, sintió su aliento en la rendija de la puerta. En pocos segundos más abrirían de golpe. No esperó. Disparó una vez. El estruendo desgarró la noche de Wyoming como un trueno. La ventana trasera estalló. Cole Rannick irrumpió como una sombra de la pradera, la luz de la lámpara de aceite destelló en sus ojos grises afilados. No dijo nada. Solo descargó la culata del rifle contra el primer hombre, derribándolo antes de que pudiera esconderse. Afuera, Hal y Jory dispararon al aire para cortar cualquier huida. El segundo hombre sacó su pistola, pero Jory lo arrastró por la ventana. El tercero corrió despavorido hacia los establos, pero Cole lo alcanzó en 3 zancadas. Un placaje seco, un grito, y el hombre quedó inmovilizado en la tierra como un animal atrapado. A la luz parpadeante de la lámpara, Cole lo arrastró dentro y lo arrojó al suelo frente a Nieli. El hombre temblaba, la cara manchada de barro, los ojos desorbitados. Cole apoyó el cañón del rifle en la mesa y habló con voz fría como el viento de la pradera. «Habla. ¿Quién dio la orden?» El hombre se derrumbó al instante. Lo confesó todo. Magnus los había contratado para vigilar a Nieli. Desde que murió su esposo, había sido Magnus quien ordenó los ataques contra la familia Greyswin para quedarse con la tierra. Ellos habían plantado la serpiente de cascabel para matarla. Y esa noche pensaban quemar el rancho y llevársela. Nieli se quedó helada, no de miedo, sino porque por fin la verdad sobre la muerte de su esposo mostraba su rostro. Cole la miró, con la mirada afilada como el acero, pero con algo más debajo, dolor por ella. «Se acabó», dijo. «Mañana todo el pueblo sabrá lo que hizo». Nieli miró sus manos, que aún temblaban ligeramente por aquel primer disparo. Pero en lo más profundo sabía una cosa con certeza, esa noche ya no era la mujer que temblaba en la oscuridad. Aquella mañana, el sol de Wyoming salió lento, pero con un brillo inusual, como si el propio cielo quisiera presenciar el fin de un crimen que llevaba demasiado tiempo impune. El viento matutino traía el frío de las Bighorn, barriendo Hard Ridge y levantando pequeños remolinos de polvo rojo, como susurros de almas antiguas. Cole Rennick cabalgaba junto a Nieli Greyswin camino a Sheridan. Ella mantenía la cabeza alta, los ojos oscuros profundos y serenos, y por primera vez en semanas ya no temía una sombra siguiéndola por detrás. El sicario capturado iba atado con fuerza en el caballo detrás de ellos, pálido,
aún aturdido por la noche de terror. Sabía una cosa, esa mañana Sheridan iba a escuchar cada palabra que dijera. Y Magnus Bond no tendría escapatoria. Al acercarse al pueblo, la gente ya se había reunido en la plaza. Los rumores de la noche anterior habían corrido más rápido que el viento. Quienes antes miraban por encima del hombro a Nieli por ser apache, ahora la miraban distinto, no con desprecio, sino con cautela, con simpatía, y quizá hasta con un dejo de respeto. El sheriff Quinn salió de las escaleras de la oficina. Frunció el ceño al ver a Cole conduciendo al hombre atado como al animal atrapado en una trampa. ¿Qué pasa aquí, Cole? Cole no perdió tiempo. Empujó al hombre al suelo y le puso la rodilla en el hombro para que no huyera. Escucha lo que tiene que decir. Luego lo entenderás. El hombre rompió a llorar delante de todo el pueblo. Todo orgullo desaparecido. Lo confesó todo, Magnus los había contratado para hacerle daño a Nieli. Él ordenó matar a su esposo, empujándolo al río Powder. Envenenó el pozo. Plantó la serpiente de cascabel en el porche. Y la noche anterior pensaban quemar el rancho y llevársela. Sheridan quedó en un silencio atónito. Una mujer apache había sido víctima del ganadero más poderoso de la región. Todas las miradas se volvieron hacia Nieli, pero ella permaneció erguida, orgullosa, sin bajar la vista ni una vez. El sheriff apretó la mandíbula. Se volvió hacia sus dos ayudantes. Idea de detener a Magnus Bond. Que no salga de su casa. Pero no tuvieron que ir lejos. Desde el fondo de la calle apareció Magnus Bond, la cara roja de rabia, los ojos ardiendo de furia. Gritó. Esa mujer apache no merece vivir en mi tierra. El sheriff lo cortó antes de que pudiera decir otra palabra. Bajó del porche con la mano sobre la culata. Esa tierra no es tuya, Magnus. Y hoy Sheridan ya ha oído suficiente. Y delante de todo el pueblo, a Magnus Bond le pusieron las esposas. Nieli exhaló, no de alivio, sino porque por primera vez en muchas noches creyó que todavía tenía futuro. Cole estaba a su lado, su sombra rozaba suavemente la de ella en el suelo de tierra, como una promesa que no necesitaba palabras. El viento del principio del verano soplaba sobre Hard Ridge con una calidez extraña, ya no traía olor a cenizas, ya no llevaba el amargor del veneno junto al pozo, ya no arrastraba pisadas de extraños acechando en la noche. El aire se sentía limpio. Nieli se quedó quieta unos segundos solo para sentirlo, como si la tierra misma volviera a respirar después de meses de asfixia. Desde la detención de Magnus Bond, Sheridan se había vuelto más callado, más prudente. Ya nadie se atrevía a acercarse al rancho de Nieli. Pero ella, en vez de marcharse, eligió quedarse, elegir plantarse y proteger el lugar que su esposo había construido con su vida. La primera mañana después de todo, Nieli cargó ella misma cada viejo poste de madera. Reconstruyendo la cerca, los hombros le ardían, las manos le sangraban. Pero no paró, porque con cada poste que hundía en la tierra, un pedazo de su espíritu se levantaba con él. Cole Renick la observaba desde lejos, apoyado en un pilar del porche, en silencio. No la interrumpía. No ofrecía palabras vacías. Solo cuando Nieli se derrumbó bajo el peso de un poste demasiado pesado, Cole se acercó, lo levantó con un solo brazo y habló bajo, como el viento sobre la llanura. Esto no está hecho para hacerlo solo. Nieli le dedicó una sonrisa cansada, una sonrisa rara, frágil, pero real. Trabajaron toda la tarde. Cole reparó el establo. Nieli arregló el tejado de la cocina. Hal y Jory, por orden de Cole, borraron todo rastro que Magnus hubiera dejado. Cuando el sol se hundió tras las Bighorn tiñendo el cielo de rojo profundo, todo el rancho quedó bañado en una luz dorada como miel derramada sobre la tierra. Nieli se quedó en el porche mirando la nueva cerca brillando al atardecer. Y por primera vez, la paz no le pareció una extraña. Cole se puso a su lado. No dijo nada, solo se quedó lo bastante cerca para que el calor de su hombro rozara el de ella. Nieli habló suavemente, con voz como viento nocturno colándose por la ventana de la cabaña. Si no fuera por ti, no creo que seguiría aquí de pie. Cole miró hacia el horizonte donde se desvanecía la última luz del día. Su voz era profunda,
lenta, pero había en ella una verdad honda. Todo el mundo merece tener a alguien a su lado. Ella se volvió para mirarlo. No habló, pero sus ojos respondieron por su corazón. Un corazón que empezaba a vivir de nuevo después de demasiada oscuridad. Mañana la cerca estaría terminada. Mañana volverían a plantar semillas. Y tal vez mañana ya no caminaría sola. El sol poniente se derramaba sobre las Bighorn como una cinta dorada que lentamente se prendía fuego. La última luz del día bañaba Hard Ridge en un tono cálido de miel que hacía que todo, la cerca recién construida, el tejado reparado, la tierra todavía perfumada de hierba seca, pareciera un lugar intacto por sangre y amenaza. Neely Grewen estaba en la puerta de la cabaña, su sombra se alargaba en el suelo, más fuerte que nunca. Los meses huyendo, las noches encogida de miedo ante cada paso, la sensación de la muerte respirando en su nuca. Todo parecía desvanecerse en el viento del atardecer. Ya no temblaba. Ya no temía un golpe en la puerta. En medio de la noche, Neely Grewen, la viuda apache, se había convertido en la verdadera dueña de aquella tierra. Cole Rannoch salió del establo, se quitó el sombrero y se sacudió el polvo del hombro. El sol rozó el ala del sombrero e iluminó sus ojos grises, profundos y tranquilos como piedras en el fondo de un arroyo. Se puso a su lado sin decir nada, pero su sola presencia bastó para que el viento de las altas llanuras se detuviera un latido. La cerca estará terminada mañana, dijo Cole en voz baja. Tu rancho será más fuerte que nunca. Neely se volvió hacia él, mirando el rostro que había resistido todas las noches peligrosas, el rostro que había estado ahí cada vez que ella pensó que ya no podía más. Sus ojos eran más suaves ahora, más profundos. No es tu rancho, Cole, dijo. Esta tierra ha vuelto a la vida. Gracias a nosotros. Cole inclinó ligeramente la cabeza, como si aquellas palabras hubieran tocado una parte de él que nunca dejaba que nadie alcanzara. La brisa del atardecer traía olor a hierba recién cortada y pino tibio. Neely dio un paso más cerca, su mano rozó la de él, sin temblor, sin pedir permiso. Solo un roce, pero fue suficiente para que Cole Rannoch, el hombre que una vez creyó que había nacido para caminar solo en la oscuridad, se detuviera. Ella habló suavemente, como si hablara al viento o solo a él. He estado huyendo tanto tiempo. Pero quizá este sea el lugar donde me detengo. Cole la miró largamente. Sin promesas, sin palabras dulces, solo la certeza callada de un hombre que estaría allí cuando ella lo necesitara, como siempre había estado. Tomó su mano con suavidad, pero con firmeza. Los últimos rayos del sol se deslizaron por el tejado y cayeron sobre el lejano campo de hierba. Hard Ridge ya no era un lugar de dolor. Se había convertido en algo nuevo, un comienzo para una mujer que había luchado por volver a erguirse, y para un hombre que había aprendido a abrir su corazón. Y en aquel atardecer rojo ardiente, mientras dos siluetas permanecían juntas en el horizonte, Neely supo una cosa. No todo lo que perdemos es el final. A veces es solo el camino hacia algo mejor. Amigos míos, en esta tierra dura no son las armas ni la fuerza las que deciden quién merece respeto, sino cómo una persona elige defender lo que es justo, aunque le cueste caro. Los de corazón noble no llevan armadura ni buscan fama. Solo llevan un corazón que siente por los demás y unas manos dispuestas a levantar al débil. Se alzan cuando otros se inclinan. Avanzan cuando otros dan la espalda. Y son esas personas, humildes pero firmes, las que mantienen brillando este mundo, aunque sea con un solo destello de esperanza. Ha sido una alegría caminar con vosotros por esta historia. Donde quiera que estéis, que la paz y la felicidad os encuentren. Os quiero a todos. Mis queridos seguidores de Fronteras de Sombra del Oeste, decidme qué os ha parecido este relato. Dejad un comentario abajo. Escribid un 1 si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal para más historias llenas de drama del salvaje oeste.